abordaje, zánganos malolientes, que ya va a zarpar la nave de los locos. Y bienvenidos a la nave de los locos, amigos. Aquí Ricardo Villanueva reportándose. ¿Cómo están? Aquí confundidos, güey. Confundidos porque, no sé, eso de las señas y las matemáticas. Mira, ninguna de las cosas siempre han sido lo mío, güey. Ninguna. Entonces, imagínate las juntas, güey. No, pues sí, se torció esto aquí medio feo. Que Angie también se confundió un poco. No, muy bien, amigos. Aquí saludándonos desde cubierta. Y como siempre, con el gusto de saludarles, Jesús Betancourt. Muy bien, y también de este ladito Mel Ortiz. También con mucho gusto, viéndolos otra vez en esta semanita. Y voy preguntándoles, amigos. Ya saben qué les voy a preguntar. Creo que ya me tengo que inventar otra pregunta. Amigos, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, yo creo que más que inventarte una pregunta, hacer una nueva, en vez de sustituir esta, pues esta pregunta es legendaria. Esta pregunta la van a decir sus hijos y los hijos de sus hijos, ¿no? Y va a pasar de generación en generación. Si la familia ¿De generación en degeneración? En degeneración, sí, ya no puede ser de otra forma, ¿no? Ya los vástagos de Mel y sus vástagos, todos los Meles, güey, ¿no? Los Meles que vengan van a conocer la historia de... Bueno, el retrato del tío Mel, güey, ¿no? Ahí, y antes de comer todos dicen, ¿de qué vamos a hablar, güey? Vean en la mesa. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar, amigo. Disculpen ustedes la interrupción. La verdad es que como ya no platicamos de lo que sí teníamos que platicar, ahorita les voy a recordar de qué es. Vamos a hablar de un tema que no debería llamarse un tema, sino un accidente geográfico, una formación, Entonces voy a empezar por preguntarles yo, ¿cómo definirían la voluntad? ¿Con qué formación? ¿Con qué cosa geográfica, con qué elemento de las geografías de este mundo o de algunos otros podrían ustedes comparar a la voluntad? Con alguna falla. ¿Alguna falla? No, que la voluntad normalmente falla, güey, ¿no? Normalmente falla, sí. Yo no sé por qué me lo imaginaba más como... Estos cachetes son pura pinche voluntad fallida, güey. ¿Qué mejor ejemplo, claro. No sé por qué, porque yo me lo imaginaba, no sé, como también una corriente, como un río, algo que va, porque la voluntad también hace que mueva, ¿no? Hace que algo se dirija a, o sea, que uno se dirija a. Entonces, ¿qué es lo que bien podría ser? Viento, güey. El viento podría ser la voluntad, güey, ¿no? Porque el viento de la voluntad. O que mueve las cosas a que hagan otras, ¿no? Uh-huh. Es como los vientos de la voluntad, güey. Fíjate, los vientos de la voluntad. Y fíjate, los cachetes son pura voluntad fallida, ¿no? Pero aquí también hay algo que se... Mucho eso de que la fuerza de la voluntad, ¿no? La fuerza de la voluntad te falla. Eso también falla, ¿no? Exactamente, pero falla, ¿por qué? Porque se tiene el contexto de que si es tu voluntad, pues entonces es algo que tú eliges hacer, que tú decides hacer. Claro, y ahorita luego pensé en esa frase que dice, hágase tu voluntad, ¿no? Y que no es la voluntad de nadie, o sea, no es la voluntad de ningún ser humano. Exacto, es la voluntad de aquel en el que podemos nosotros fácilmente justificar las pendejadas que nos lo pasamos haciendo. Claro, todos nuestros fallos porque de voluntad. Todo pasa por algo, porque Diosito sabe por qué hace las cosas, güey, ¿no? Y cuando esa frase, está el cabrón, el propósito de esa frase en la oración, ¿no? Uno pensaría que es como que de mucha sumisión ante Jehová Dios, ¿no? Como dicen algunos, esos que tocan a las puertas los domingos. Pero, güey, o sea, sí es como justificarte, ¿no? Como decir, bueno, en este mismo pregón, en esta misma oración, en este mismo rezo, estoy diciendo que cualquier cosa que suceda va a ser porque Dios así lo quiso, ¿no? Entonces ya no tengo yo que preocuparme de mis pendejadas y de las consecuencias que mis pendejadas traen,
porque creo que Dios sabe por qué hace las cosas, entonces justifica. Yo creo que tiene mi voluntad y no otra cosa. Yo creo que tiene muchas lecturas, ¿no? Porque sí se podría pensar que también qué difícil soltarse de la voluntad propia y dejar que opere la voluntad del gran otro, ¿no? De ese gran Dios que está. También eso debe ser muy difícil, ¿no? Pero Soltarse. Entonces, estamos hablando de que si no nos podemos soltar de esa voluntad ni de la propia, entonces qué tanto peso le podríamos dar a nuestra propia voluntad para hacer las cosas y dejársela solamente a ese gran otro, a ese gran hermano, a esa persona. La pregunta que me viene luego es si uno se puede soltar de esa voluntad por pura voluntad. Yo ahorita estaba pensando todavía un poquito más para atrás. Y la pregunta que yo me estaba haciendo es justo eso, güey. Una es, ¿qué es la voluntad? Que fue con la que lo que abrimos, ¿no? Como que, ¿qué es para ustedes? Y la otra es, ¿en verdad existe la voluntad, güey? O sea, a ver, vamos a pensar en esto mismo de la religión, ¿no? Todo pasa por algo porque Diosito sabe por qué hace las cosas. Esto es el argumento de casi cualquier religioso al que tú le preguntes, ¿no? Excepto a lo mejor, por ejemplo, los satanistas, güey, esos güeyes son bien apegados a la realidad, güey, ¿no? Y es un pedo de, ok, estás en su voluntad, o sea. Pues exacto, es que ese es el pedo. Aquí no existe la voluntad del gran otro, güey. El gran otro, que vendría a ser como la figura, claro. ¿Cómo decirlo? Antagonista, güey, ¿no? De este dios de las religiones tradicionales, el cristianismo derivados, ¿no? Uh-huh. Y el otro que pues vendría a ser el patas de cabra, ¿no? Pero hay que diferenciar porque en, digamos, la religión satanista hay dos corrientes, tanto el templo satanista como la iglesia satanista. La iglesia es la de Anton LaVey, en donde sí se llegaba a hacer una adoración hacia el patas de cabra o hacia Satanás, y el templo... No, que estoy muy complacido de que lo estés llamando patas de cabra. No, pero de todas maneras, él, precisamente, en el templo satanista, ahí es en donde solamente se toma como un símbolo, no como una parte de un gran otro, o una figura a la cual se le debe rendir cierto culto. Entonces, desde ahí ya es en donde dictaminan que la voluntad propia, la voluntad del individuo y del ser, mientras no dañes a otras personas, es la que debería contar, sí. ¿no? Fíjense qué cosa tan... La idea de hacerse responsable de sus consecuencias también, ¿no? Ese es el compromiso. Exacto. Así como ellos dicen, ok, el otro día estaba escuchando otro podcast del que soy tremendamente fan. No lo vayan a escuchar, por favor, ahorita quédense aquí, es muy bueno, pero cuando termine ya lo van, lo escuchan. La nave de los locos se llama. Sí, güey, estos vatos están cabrones, o sea, de verdad. Como dicen, idioteces, ¿no? Son pedos muy cabrones. Show de Peter. Está Carlitos Vallarta, Coco Celis y Jonás Fierro. Ahora están invitando gente, ¿no? Ya amigo, lamento corregirte, pero ese es Duques y Campesinos, el show de Don Peter. Tienes razón, güey, tienes razón. Sí, tengo que contarles algo con el show de Don Peter, pero bueno. Gracias, Duques y Campesinos. Están empezando a invitar gente. Escucharon que lo íbamos a hacer nosotros, dijeron, vamos a adelantarnos, güey, ¿no? Vamos a aprovechar que somos famosos y ya sabes, y uno no puede decir nada al aire porque ya... Dicen que tienes planes, quieres hacer reír a Dios, ¿no? Cuéntale tus planes, güey. Y entonces... Por eso hay que mejor hacerle caso a Satanás. ¿Quieres hacer reír a otros? Cuéntales tus planes en tu podcast, ¿no? En fin, invitaron a un güey que es satanista, güey, no sé bien o no recuerdo si lo dijo acerca de la corriente que él sigue. Sin embargo, por lo que me dices, me parece que es la segunda que habías mencionado. Porque en realidad él pues no tiene como que la figura del patas de cabra, ¿no? Es un símbolo, sí es un símbolo, pero no es como que le recen o le besen las pezuñas, tiene que ser... Pero sí es como su símbolo, ¿no? Y ellos decían, este vato estaba diciendo que justo, güey, una de las cosas que se promueve en la religión satánica, a diferencia, por ejemplo, de las cristianas, es que en lugar del perdón, güey, que o sea, también existe, no es que no existe en su filosofía, pero también promueven la venganza, güey, ¿no? Entonces dice, está bien chingón, güey, ¿no? Que tú mismo... Pero esa venganza, perdón.
tu misma creencia te puede estar hasta alentando a decir, güey, o sea, me merezco un acto de justicia que voy a perpetrar con mis propias manos, ¿no? Es que precisamente va a eso, es a la voluntad, ¿no? Si tu voluntad es vengarte y destruir a tu enemigo, entonces es que te guíes y vayas directamente a hacer esa voluntad tuya. Hágase tu voluntad, pero asumes tus consecuencias. No estés Exactamente. con un que no sabe por qué hace las cosas, güey, ¿no? Estaría muy interesante pensar por qué la relación entre el satanismo y la voluntad, ¿no? Cuando justamente Satán es como el ángel que cae por la soberbia, ¿no? O sea, pareciera ser que él, el ángel caído, hace su voluntad, ¿no? Exacto. Y yo creo que el ser humano tiene mucha relación con el ángel caído, ¿no? Y entonces el tema de la voluntad es un temazo gigante, ¿no? Gigante porque uno podría pensar, claro, la voluntad es hacer lo que uno quiera. ¿Casi siempre qué? Descubrimos que los temas son temas muy profundos, güey, hasta que ya estamos en ellos. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de este tema, ¿no? Que decíamos, ¿cómo ven sí la voluntad o qué? No sé, güey. Nos da para tanto, decíamos, Mel y yo dijimos eso, güey. Sí, y ahora es así como, cabrón, ya rascándole está bonito, Está bonito. Es que precisamente ya, o sea, dictaminando esa parte también entra la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, por ejemplo, güey, que tienen los escuchas de compartir este podcast, este video o esta transmisión descargable, de darle like en el botón que aparece por ahí en alguna parte de ahí abajo, de tocar la campanita de las notificaciones para que sepan cuando subimos videos. Hemos estado saliendo, bueno, el último programa sí salió en viernes. Quiero extender la felicitación a todo el equipo de la nave de los locos. Muchas gracias. Se logró después de un chingo de tiempo salir en viernes otra vez. Esperemos continuar por el buen camino. Y pues gracias por su escuchamiento, ¿no? Entonces, por su acto de voluntad, ¿no? Exacto. Es un pedo muy... ¿no? ¿Cómo? Continuar por el buen camino hablando del enemigo, hablando del Satanás, el satanismo. Del Saitán, ¿no? Como... El adversario, o sea, y es que precisamente desde ahí, desde la idea del ángel caído hasta la idea del adversario, precisamente incluso hasta esta parte del templo, no va en contra de la voluntad de otro, pero sí de la preservación. Entonces, yo creo que sí va en contra de la voluntad de ese gran otro. Estaba pensando, por ejemplo... Pero como que de la idea, o sea, de la idea de que existe esta voluntad del gran otro. La institución, no contra total... claro, sí. Porque obviamente, veremos las dos corrientes, ¿no? Tanto la iglesia sí tenía esa parte de ir en contra de Dios, pero ahora de todas las religiones. Ahora habría que salir un poco quizá del aspecto religioso. O sea, creo que acá el aspecto religioso sirve para como ejemplo, ¿no? Como analogía para pensar un poquito. Pretexto, ¿no? También. Como pretexto. Porque qué bonito es como pretexto es la religión, porque da para hablar de un montón de cosas. Y yo estaba pensando que hace poco estaba releyendo Edipo Rey, que por cierto también es una obra así grandiosa, ¿no? Una tragedia gigantescamente hermosa. Y yo creo que también ahí está muy puesta la voluntad. Creo yo que toda la tragedia de alguna manera gira en torno a que Edipo trata de hacer su voluntad. Creo yo que en el momento en el que él trata de huir del destino que los dioses le impusieron y trata de hacer su voluntad, lo único que consigue es hacerse meritorio del destino que los dioses le dieron. O sea, digamos que con cada fuerza que él va dando en su voluntad, lo que va haciendo es confirmar lo que los dioses ya le dejaron establecido, lo que tenían ya de predestinado. Entonces, esa es una condición muy, muy interesante, ¿no? El pensar qué tanto logramos hacer cosas que van más allá, digamos, de lo que estaba escrito para nosotros. Eso pensando que hubiese dioses que trazan nuestro destino, ¿no? Claro, y justo eso es lo que yo decía hace rato de que a mí la voluntad me parece algo que podría no existir, ¿no? Si estamos hablando de que ya el destino existe, entonces la voluntad no existe. Porque cada cosa que hago estaba predestinada, güey. Incluso si tú dices, a mí este pinche destino no me va a engañar, güey, ¿no? Eso es lo maravilloso. Pero por ejemplo... Ahora no voy a ir para demostrar que hago mi voluntad, güey. Eso también era tu destino, güey. Ok, pero es que, exactamente, yo por ejemplo con el destino, ahí tomo por ejemplo la frase que dice Neo en Matrix, ¿no? Bueno, cuando todavía el señor Anderson, que le dice el agente Smith que si cree en el destino, y dice que no, porque no le gusta la idea
de no tener control sobre sí mismo. Claro. Y precisamente con esta parte de, por ejemplo, de Edipo, ese designio de los dioses o de otras instancias, que ya no lo tomemos como la parte religiosa, mítica o demás, ¿no? O sea, simplemente veámoslo en cuestión incluso al sistema, ¿no? A la voluntad de unos cuantos. Si la voluntad de unos cuantos son los que realmente se hace, porque obviamente estamos hablando de gobierno, hablamos de instituciones que rigen la voluntad de otros por ciertos mecanismos, entonces ahí sí yo diría que, como dice Jesús, la voluntad no existe. Pero entonces si nos vamos hacia una voluntad personal... Pero la voluntad siempre es regida por otros, ¿no? O sea, incluso pensaba yo que la voluntad es forjada por otros, ¿no? O sea, cuando uno es pequeño, uno difícilmente podría saber o hacer su voluntad, ¿no? Es algo que se va a ir forjando, quizá. Ok, eso en la parte de formación, pero yo creo que llega un punto en la vida en el cual tú también puedes tener cierto, no sé, aparato crítico y te permites precisamente hacer esa voluntad, ya no regida por otros. Sí, tenemos... Claro, pero lo que yo decía es que, claro, pero es que lo que tú decías es que la voluntad de alguna manera está atravesada por toda una serie de instancias que a veces se pueden encargar de manipular, de regir, de darle cierto lugar a la voluntad, y yo creo que eso es lo que pasa con cualquier niño que llega a una familia, ¿no? De alguna manera su voluntad, o no sé, a lo mejor sí es una tontería, ¿no? Está para pensarse, su voluntad está puesta digamos, a expensas de lo que el otro le vaya a dar. No sé si ustedes han visto una película de un caso que sucedió aquí en México que se llama Castillo de la Pureza, ¿no? Que es de un hombre que de repente agarra el delirio total de que tiene que proteger a sus hijos de las impurezas que tiene el mundo y decide encerrarse con ellos, ¿no? Y vivir con ellos dentro de esta casa, pues toda la vida para que... Básicamente como una cuarentena, pero esto es para que ellos no se contaminen, ¿no? Una cuarentena de toda la vida. O sea, no sé, ¿no? Y por ejemplo, hace ratito me quedé pensando, mencionabas tú esto de Matrix, de eso que le purga a Neo. Y Neo, en ese momento, Mr. Anderson, está totalmente conflictuado, y creo que todo el problema con Matrix tiene mucho que ver con la voluntad, ¿no? Tiene que ver con qué tanto el ser humano puede hacer su voluntad, ¿no? Y deshacer, dice. Y deshacer. Estaba yo pensando, hay una escena entonces en la que él llega con la pitonisa. Uh-huh. Es maravillosa esa escena. Y entonces él le pega a un... Ah, no es cierto, no. Él está ahí viéndola mientras que ella hace de comer, y entonces ella le dice, no te disculpes por el jarrón. ¿Cuál jarrón? Y entonces él pregunta, ¿cuál jarrón? Y en ese momento lo rompe, ¿no? Y entonces ahí cuando ella le dice, ese jarrón, ¿no? Y lo que le dice es maravilloso, porque le dice, lo que te va a romper la cabeza es pensar si lo habría roto si yo no te hubiera dicho nada. Ajá. Y es que esa es justamente la dinámica, ¿no? O sea, que cómo el efecto de algo que se dice mueve las cosas, ¿no? O puede mover algo de la... No sé si sería de la voluntad, ¿no? No sé si había en él algo tal cual como voluntad. Y creo que, por ejemplo, nos es bastante fácil concederle un carácter de divino o otorgarle cierta divinidad al concepto del destino, ¿no? Algo mucho más grande o alguien mucho más poderoso ya decidió un día lo que tú vas a hacer y dejar de hacer, ¿no? En el momento que tú decidas, como les decía, ¿no? Esto de que la gente diga, a mí el destino para mí no existe, güey, ¿no? Mi destino era ir a trabajar hoy en la mañana y hoy no voy a ir a trabajar por mi voluntad, dice, ¿no? Y entonces, entendiendo como que ya hay un destino, pues dices, tu destino también era quedarte en casa, güey. Y entonces, en realidad estás cumpliendo el destino como lo que decías hace rato, güey, ¿no? Que todo lo que tú vas haciendo lo va a ir forjando. Termina siendo parte de tu mismo destino. Sí. Me parece que también la voluntad vendría a ser una enemiga natural de la obediencia, ¿no? Claro. Y creo que la libertad, la censura, o sea, son como que están en dos bandos, ¿sabes? Como este póster de Avengers, ¿no? Ajá. Sí, hacia dos bandos, el lado de la libertad, güey, ¿no? Y el lado de, pues no sé bien qué sea, güey,
la represión, güey, no sé. No sé. Pero es que incluso la voluntad... Si llegas, perdón, con una crianza de, no sé, una historia de crianza de 4 años, güey, ¿no? Tus papás te dieron unos lineamientos y tenías unas libertades también, y de repente por hacerse el destino tienes que ir a vivir a casa de algún familiar, ¿no? O simplemente te quedas ahí un mes y tienes que adaptarte a su voluntad, güey, porque es su casa, güey. Entonces ellos te van a enseñar ciertas reglas y ciertas cosas que se esperan de ti al estar ahí. Entonces tú te vas a adaptar a eso y poco a poquito vas a ir de lo que vayas tomando del camino, pues empezando a discernir. Formando el criterio, ¿no? Que decía Richie. Exactamente. Exacto. De hecho, de la misma manera en la cual el destino podemos verlo como ya algo estructurado, incluso la voluntad también entra de los dos bandos, ¿no? Porque hay gente que también puede ser su voluntad el censurar, el prohibir. Entonces, desde ahí también yo creo que la voluntad toca así esos dos bandos entre la libertad, la censura y demás, pero también obviamente puede hacerse interpretaciones de la voluntad desde uno mismo, ¿no? Es que es lo que hablamos de la ley, por ejemplo, de la ley que regula la libertad que tienes de hacer ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Si tú dices que la voluntad vendría también a jugar como por del lado del otro bando, yo creo que más bien se tiene la idea, de ahí emanan, de ese conflicto justamente, emanan todas las leyes, ¿no? Del bueno, ok, tú tienes la libertad, ejércela, güey, ¿no? Hasta que a alguien se le ocurrió ejercer la libertad en contra de otro, güey, ¿no? Y dijeron, no, eso ya no está chido, güey, ¿no? Alguien bastante más poderoso entre la sociedad dijo, eso ya no estuvo bien, entonces vamos a hacer un órgano, algo que regule esa libertad que se tiene. Y a partir de ahí puedes ir construyendo el criterio y en mayor o menor medida puedes ir ejerciendo tu voluntad, porque para eso también existen los métodos de control, y otra vez volvemos al plano de la religión, güey. A riesgo, sí. A riesgo de decir una estupidez. Muchas gracias, caballero. De eso comemos aquí, güey, o sea. ¿Ah, sí? Bueno, fuera. Fíjate, eso es voluntad. Quizá la voluntad es una cosa que es relativamente nueva. O sea, quizá la voluntad como discurso, como el pensar que los seres humanos tenemos una voluntad y podemos hacer lo que nosotros queramos, lo que nosotros queramos construir, yo creo que es algo relativamente nuevo y tiene que ver con esto que decías ahorita tú, amigo Jesús. O sea, con esto de pensar el lugar que tenía simplemente la religión, ¿no? O sea, pensar un mundo encantado. Hay un libro que tiene un título muy bonito que se llama ¿cómo se llama? Del mundo encantado al no sé qué otra cosa. O sea, pensar ese mundo encantado en tanto los mundos de los dioses implica que la voluntad está puesta en otros seres, ¿no? Está puesta en otros lados. Hay otras cosas que tienen que decidir, pero en el momento en el que Dios empieza a moverse y empieza a desaparecer del lugar central de la sociedad, tiene que aparecer la voluntad de los hombres, ¿no? O sea, tiene que aparecer algo que le dé sentido y coherencia a lo que estamos trazando en nuestra vida. El problema es a quién le pertenece esa voluntad, ¿no? Porque creo yo, por ejemplo, que lo que encuentra, por ejemplo, Freud cuando habla del inconsciente, es que ahí mismo, en donde uno cree que gobierna, no habría tanta voluntad, ¿no? Lo que habría es otra cosa, habría como un hueco. Entonces, hay cosas ahí como muy, muy interesantes. Creo que es un tema gigante, como decíamos hace rato, no sabemos dónde nos metemos. Como todos los temas. La particularidad de los locos es que todos los temas siempre dan para más. Metemos en pedos, ¿no? O sea, está chido, sí, está chingón, güey, porque pues uno se da cuenta que piensa en las cosas de repente, ¿no, güey? O sea, tú dices, desde chiquito te aprendiste lo que sea que donde sea que venga de hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es que el Padre Nuestro, sí, ¿no? Sí, sí, creo que sí. De chiquitos todos, ¿no? Y entonces ¿tú hiciste primera comunión, Ricardo? Sí. ¿Tú, Mel? No, yo no. Pero ni sabía qué estaba haciendo, güey. O sea... No, yo ni siquiera estoy bautizado. Ah, muy bien. Yo sí, te va a chupar la bruja un día. Sí, a mí sí me puede pasar eso. Eso pide su limosna el güey, ¿no? Que venga la bruja. A ver, aquí te estoy esperando, bruja. 3 brujas, ahora.
Las que sean. Las películas que he visto siempre iban de a 3, güey. A ver, ¿qué? Mira. Al menos, en una hay un chingo, son más de 3, güey. Sí, tienes razón. Pues Mel, ya, para eso tanto gimnasio, dice, ¿no? Sí. Esperando a que me eche la bruja. Con tan brujas. Yo, por ejemplo, pues crecí, yo sí era perfectamente consciente de lo que hacía, güey, cuando la primera comunión. La verdad es que sí la hice por mi voluntad, güey. ¿No? O sea, nadie me obligó, nada, güey. Yo iba feliz, güey. Feliz de perderme Dragon Ball. Para ir, porque es ahora el chingado catecismo. O sea, de verdad, eso que dices es verdad, ¿verdad? O sea, ¿tú ibas así con esa convicción? Sí, mi fe era del tamaño de 5 kilos de granitos de mostaza, güey. Mira, era suficiente para mover montañas. Sí, era suficiente para alimentar a un pueblo, güey, ¿no? Entonces... Con pura mostaza. Eso era el paraíso, ¿no? Imagínate, ahora para todo el pueblo pura mostaza. Dices, bien, obvias. Entonces, pues eso, creo que se le da estas lecturas a estas cosas porque no sabemos si existen, si no, y de repente nosotros pensamos tan poquito y damos tan por sentado las cosas, ¿no? O sea, yo decía la frase en la oración esta del Padre Nuestro y tal, y jamás te ponías a analizar exactamente lo que decía parte por parte, porque además pues a esa edad yo pues, sí quería llegar a ver lo que quedaba del capítulo. Y es que de verdad creo que es un enigma, o sea, es una frase muy, muy densa, o sea, no creo que diga cualquier cosa, decir, hágase tu voluntad, ¿no? ¿Qué será eso? Y fíjense que hablando de esta parte de religión, para mí, por ejemplo, el credo se me hace una oración zombie, ¿no? Por la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, amén. Les digo, ¿qué pedo? O sea, van a renacer los muertos, la chingada. Y fíjense, yo, a comparación de Jesús, la verdad es que no estaba consciente de qué estaba haciendo cuando mi primera comunión. Yo, en verdad, pues yo iba al catecismo y me acuerdo que este señor tenía figuritas y muñequitos de monstruos clásicos como Drácula, Frankenstein y demás. Iba en eso, y las lecturas, las enseñanzas y demás, pues la verdad es que no les ponía atención. Eco. Escucho un poco de eco. Así era mi cabeza escuchaba ecos de todo. ¿De dónde es ese eco? Eso se llama esquizofrenia, amigo. Tiene su cara de, uy, me cachó, dice. Uy, ¿no eran voces? Uy, la nave de los locos no te dicen nada, me hubieras dicho, ¿no? La verdad es que yo estoy aquí sentado. Hola, ¿dónde estamos? Ya ven, yo creo que sí ustedes son producto de mi imaginación. Pero esta es una puesta en escena, en escena para que se vea cómo la voluntad falla. Ahí donde nosotros veníamos con toda la voluntad del mundo a decir vamos a hacer nuestro programa de la voluntad, todo el tiempo nos estuvo enseñando todo que no se podía, así tal cual. Se va a hacer, ese fue Dios, güey. Ese fue Dios. Mi voluntad en la tierra como en el cielo, güey. Por cierto, yo quiero recomendar una película que se llama Completamente al Revés. O sea, no se llama Completamente al Revés, sino se llama así en la tierra como... Espérate, al revés, güey. No, es que en la oración original es así en la tierra como en el cielo. Es así en el cielo como en la tierra. Entonces, es una especie como de representación del cielo, como si lo que pasara en la tierra es lo que se hace en el cielo y no al revés, ¿no? Entonces, es una sociedad organizada donde es un pueblo, güey, es un pueblito tal cual. Es una chulada de película de José Luis Cuerda, yo no me acuerdo de qué año es. Es una chingonería, así en el cielo como en la tierra. Está buenísima. Y para sentirse más en el cielo y en la tierra al mismo tiempo, amigos, y hacernos parte de su realidad, de su voluntad, tengan la voluntad de darle like a este programa, de compartir esos contenidos a toda la gente que puedan. Ya no importa si quieren, es nuestra voluntad, ¿no? Es nuestra voluntad que se comparta este programa, que se le dé like, se les dé clic en la campanita, síganos en Spotify, en YouTube, en Facebook. Justo ahí donde está señalando Ricardo, quiero que sí. Van a estar apareciendo así sin... Exactamente. Viendo sus dedos, güey, todos los locos ahí, ¿no? Y pues hagan eso que ya saben que tienen que hacer, ¿no? Si ya se los ha hecho Luisito Comunica, ¿qué les puedo venir a decir yo, güey? O sea, no. Amigos, se despide de ustedes Jesús Betancourt de Cubierta.
Angie, discúlpanos por la frustración de la que hemos sido la causa, ¿no? Miren esa cara de preocupación. Solo nosotros lo logramos, ni Daniel. Te estoy ignorando. No importa, pero va a quedar aquí grabado y cuando lo vea se dará cuenta de... sabrá del mensaje. Muchas gracias por su escuchamiento, amigos. Hasta la próxima. Ok, se despide de ustedes Ricardo Villanueva. Por favor, hagan su voluntad sin dañar a los demás. Hasta luego. Sí, yo también pensaba decir algo semejante. Hagan su voluntad, nos estamos viendo. Que tengan ustedes una bonita tarde, noche o día. ¡Ya cállense, pendejo! Bueno, chao.